¿Empezamos entonces? Sí, ya. ¿Listo? Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, soy el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental. La verdad, para nosotros es un placer que estén acompañándonos hoy a esta capacitación que se deriva de la implementación de la línea de intervención en crisis intersectorial, que próximamente el señor gobernador Enrique Alfaro dará el anuncio oficial. Estamos todavía en algunas cuestiones más de índole técnico, pero el Instituto Jalisciense preparó esta capacitación en un modelo de auxilios psicológicos, de primeros auxilios psicológicos, para poder darle respuesta a todas aquellas personas que llamarán a través de la línea de intervención en crisis, para poder identificar y canalizar en una manera oportuna a estos pacientes, porque como bien sabemos, esta situación, conforme ha ido creciendo, tanto el aislamiento como per se las noticias sobre la pandemia, pues han ido generando en nuestra población muchos problemas emocionales, ¿sí? Y por qué no, hasta conductuales, evidentemente. Entonces, esta herramienta que se ha preparado por todo el equipo del Instituto Jalisciense de Salud Mental es la propuesta que tenemos para poder manejar a estos pacientes, ¿sí? Es de recalcarles que el modelo que nosotros escogimos para poder generar una intervención es un modelo español, es un modelo de la Universidad Complutense de Madrid, que al evaluar nosotros todos los demás modelos que se tienen, creemos que este es el modelo que de manera más práctica podemos utilizar a través de una línea de intervención en crisis para poder dar una adecuada respuesta a la población, ¿sí? La licenciada Patricia Martínez, quien es la encargada de todo el proyecto, ella es la coordinadora de territorios del estado de Jalisco. Ella nos acompañará ahorita en unos 20 minutitos para darnos también la visión que tiene el gobierno del estado de Jalisco y toda esta estrategia y el por qué lo importante de la capacitación de todo el personal, ¿sí? Este mismo video esta misma presentación estará grabada, se subirá al portal de la página de Salme en la pestaña que dice personal de salud, para que ustedes puedan consultarla cuantas veces ustedes así lo deseen. Quiero darle las gracias a todo el personal que ustedes ven atrás de mí. Sin ellos esto no se hubiera hecho posible. La verdad es que hay muchas horas de trabajo detrás de todo esto. Esperamos que esto les pueda ayudar. Es importante entender que todo es perfectible. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que cuando se arranque este modelo, ¿sí?, podamos ir sobre la marcha mejorándolo a través de todos los comentarios que ustedes nos puedan dar, ¿sí? Y todas las situaciones que se estén viviendo, pues iremos nosotros ajustando para poder lograr lo más pronto que se pueda un modelo que se adecue realmente a la realidad que se vive en México y sobre todo en Jalisco. Quiero agradecer a aquellas personas que nos están conectando desde el interior de la República. Espero que esto también ayude mucho a su quehacer profesional, porque hoy más que nunca estamos haciendo historia. Primero, porque hace 100 años que no teníamos una pandemia. Segundo, por la velocidad y las características que tiene esta pandemia. Y por todo aquello que estamos aprendiendo, que se está generando por el aislamiento. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Los dejo con los profesores, estamos a sus órdenes. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Aldana y les voy en esta ocasión a plantear el panorama, la perspectiva y las propuestas de intervención que hemos diseñado, que creemos que va a ser la mejor forma de implementarlas para resolver el tema que nos va a ocupar de la atención telefónica y la intervención de primeros auxilios vía telefónica para los psicólogos que van a formar parte de esta red. Entonces, quiero avanzar. Bueno, entonces, avanzando. Bueno, aquí en esta imagen, pues comentar que realmente las primeras olas acerca de cómo va a impactar la enfermedad en todos los países,
Hablará entonces de varias olas, se esperan varias olas de atención y de necesidades para implementarlo. La primera de ellas tiene que ver con la ola inmediata, donde va a haber muchas personas que se vayan a contagiar y otras tantas que vayan a fallecer. Pero a lo largo del tiempo vamos a ver también personas que van a necesitar cuidados o atención específica para poderse recuperar después de haber tenido la infección por COVID-19. Estoy hablando de rehabilitación pulmonar, impacto en las personas que ya algunas de ellas les va a costar trabajo poder regresar a trabajar debido a su condición de salud y las secuelas que se espera que deje este virus, a pesar de ya haber remitido la fase aguda, puede generar secuelas que evidentemente van a impactar en su funcionalidad y van a impactar también en su estado de salud mental. Más allá, inclusive, en el tiempo se espera que también el pico de atención en salud mental debido a el trauma psíquico, se espera que pueda haber unos grandes niveles de estrés en la población general, este déficit económico que también estamos previniendo y el desgaste que va a generar también el aislamiento. Entonces, va a existir una necesidad y va a haber una demanda de atención específica y debido a las condiciones de aislamiento, se necesita entonces enriquecer una logística completa para poder atender vía telefónica y hacer telepsicología o telemedicina en función de esto. Es por eso que reconociendo un poco los síntomas, los signos de una reacción psicológica ante una situación de crisis, vamos a ver entonces una serie de manifestaciones. Las personas que vayan a llamar a la línea que se designe, vamos a encontrar en muchas de ellas estos síntomas, estos signos, ¿no? Que van a ir desde los emocionales, manifestaciones también fisiológicas de su cuerpo, malestares, cognitivos como son pensamientos y de conducta que también van a impactar en su día a día y en la forma en la cual conviven con las demás personas con las que se encuentran en aislamiento, propiamente dicho, pues las familias. Esta tabla va a ser importante porque realmente estos van a ser los motivos principales de la consulta telefónica. Entonces, habremos de identificarlos y hacer un escrutinio de cada uno de ellos para de alguna forma afinar mejor las intervenciones que se puedan hacer vía telefónica. Esto también va a servir para en la guía que se les envió. Esta guía para las personas que van a ser nuestros colaboradores en la línea de intervención telefónica, es fundamental que la puedan leer en su totalidad. Para ello también diseñamos unas diapositivas específicas con audios. Se les pasará la liga en su momento para que sea más fácil también quizá incorporar los conocimientos acerca de los protocolos específicos y las maneras en las cuales vamos a estar evaluando. Y a propósito de los protocolos, realmente lo que estamos buscando en este primer paso es comentarles que vamos a necesitar estandarizar o tener todos una misma manera de poder trabajar, de poder operar y en función de qué parámetros tenemos que estar todos con un mismo nivel de lenguaje. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues bueno, nos va a permitir reducir las variaciones entre las recomendaciones que pueda dar un terapeuta u otro. Y aunque sean muy eficientes, la idea es homogeneizar las pautas de tratamiento que vamos a recomendar y las intervenciones telefónicas. Poder predecir resultados. Si todos lo hacemos de una manera más homogénea, vamos a poder de alguna forma estudiar mejor cómo es este fenómeno y qué tanto nos está funcionando aplicar estas medidas. El protocolo tiene que ser flexible. Si identificamos entonces que no es aplicable en alguna u otra medida, lo vamos a modificar para sobre la marcha también poder enriquecerlo y que se traduzca a intervenciones precisas y efectivas. Además, nos va a permitir anticipar problemas porque como vamos a tener una serie de pasos, vamos a poder de alguna forma identificar cuáles son esos pasos que fueron más complicados para nosotros poder aterrizarlos a la hora de hacer la intervención. Agilizar los pasos también y la toma de decisiones. Esta guía española de la que hablaba el doctor Paco es finalmente una forma de trabajo que va a facilitar que las personas que estén en la línea telefónica sepan dar las recomendaciones. De otra manera, a veces en la secuencia de pasos o en qué le digo o de qué forma se lo puedo plantear,
involucra tiempo, involucra al sujeto, como es solamente su voz, el medio por el cual se va a comunicar con la persona, pues que estas inflexiones de la voz no sean de duda, sino que podamos entregar información oportuna con mucha seguridad. El siguiente punto precisamente es ese, la seguridad de su aplicación. La idea es que ustedes se enriquezcan, que incorporen esos conocimientos que vienen en la guía para que puedan ustedes entregar de forma confiada estas intervenciones que han resultado efectivas. Realmente España tuvo un gran impacto también de demanda, todos los países, pero España se movilizó para poder generar esta guía que es muy aplicable a nuestro medio. Digo, está en español, es el castellano, hicimos algunas modificaciones para tropicalizar el lenguaje, pero en realidad es muy sencilla su implementación. Y la otra parte es que ellos ya hicieron un análisis de búsqueda de evidencia actualizada con estrategias que vamos a poder entregar y que sepamos que están fundamentadas en evidencia científica. Y saber que realmente son adaptaciones de otras crisis y de otras contingencias. Realmente sobre la marcha, todo el mundo ha aprendido sobre la marcha a través de la pandemia. No hay algo que esté completamente preparado para toda esta dinámica y lo rápido que se viene el problema. Entonces tendríamos que estarnos actualizando y estarnos movilizando a buscar recursos que nos permitan ser más efectivos a la hora de atender a la población. La guía se llama Guía de Abordaje de Consecuencias Psicológicas del COVID-19. ¿En qué consiste? Realmente es algo muy sencillo, es en función, evidentemente, de la entrevista. Tenemos que estar modulando nuestra voz. Ahí vienen en la guía algunas recomendaciones acerca de la cadencia, de la velocidad, qué hacer si la persona que está en la línea telefónica no está hablando, qué hacer si está hablando de más, qué hacer si la persona está desahogándose emocionalmente y no puede hablar y solamente escuchamos por la bocina el sollozo o el llanto. ¿Qué pasos podemos hacer para irlo desescalando, para irlo incorporando y para enrolarlo a una intervención efectiva? Entonces, en función de eso, la entrevista tendremos que ir evaluando la situación de cada persona de forma individualizada y se prefiere utilizar un cribado, un tamizaje, es decir, hacer ciertas preguntas claves, específicas, no son muchas, nos limitamos a una secuencia de 8 de ellas que nos permita, si sale positivo, si responde de forma afirmativa a ciertas preguntas, poder hacer intervenciones dirigidas a estas. Atender específicamente depresión, ansiedad, riesgo suicida, duelo, ansiedad por enfermedad y también valorar cuáles son la ansiedad que se produce por estar teniendo que implementar las medidas en su casa. Entre otras, también hay intervenciones para niños y adultos mayores. Pero todas ellas se basan en principios fundamentales que están muy bien explicados y que también van a poder revisar en las diapositivas enriquecidas que les vamos a enviar, en donde vienen las diapositivas y vienen un audio explicativo punto por punto. En el caso de que se les complique leer la guía extensa, ustedes pueden revisar esas diapositivas y poder comprender de qué trata. Todas ellas atraviesan principios fundamentales, les llaman también principios transversales, es decir, siempre vamos a tener que promover la comprensión del fenómeno, ser muy empáticos, saber que esto es comprensible dado que es una pandemia y que se pueden manifestar una serie de síntomas, generar alivio a la persona, aumentar sus recursos de afrontamiento, promover la activación de recursos de su entorno, familiares, vecinos, etcétera, integrar factores internos y externos, secuenciar adecuadamente la demanda, porque seguramente en una misma llamada va a haber varios motivos de consulta, y promover el equilibrio entre extremos. Ahí dice externos, pero es extremos, ¿verdad? Porque hay algunos que mantienen un aislamiento completo, hay otros que no siguen ninguna de las recomendaciones y tenemos que modular o favorecer que se equilibren estas partes para las personas. Entonces, cada uno a través del cribado, del tamizaje, de las preguntas que nosotros vayamos a hacer, nos va a poder arrojar protocolos de intervención específicos. Cada uno de estos protocolos se forma de 2 partes. La primera es la orientación para profesionales, esa es para nosotros. Eso es para que
quienes vayamos a estar en la línea telefónica, saber qué medidas debo de implementar a la hora de entregar la intervención. ¿Qué tipo de voz? ¿Cómo me tengo que esperar? ¿Qué tan enérgico? ¿En qué aspectos debo poner especial atención? Y posteriormente las recomendaciones específicas para la situación clínica en particular que hemos detectado. Si detectamos depresión, nos va a recomendar algunas estrategias para implementar. Si detectamos ansiedad, van a ser quizá otras. Sin embargo, saber que muchas de ellas se empalman, ¿sí? entre varios de los protocolos de intervención. Entonces, va a ser necesario sí leer el documento para, a la hora de estar en la bocina, en el teléfono, no estar empalmando intervenciones o que no se repitan. Sí podemos reforzarlas, pero la idea es que haya una continuidad y que sea fluido. Esta guía de abordaje se centra en la terapia breve, ¿sí? Entonces, se espera que las intervenciones puedan ser muy puntuales, dirigidas, no más allá de 25-35 minutos, con la finalidad, esto de la terapia breve ya existen varios estudios que lo fundamentan, y la idea general es poder resolver rápido porque probablemente la demanda sea mucha y tengamos que hacer intervenciones puntuales, basadas en evidencia, eficaces y rápidas. Entonces, vamos a explicar, la guía no profundiza en detallar algunas de las intervenciones. Por ejemplo, habla, y van a encontrar ahí que habla del ABC, explicar el ABC. Ahorita el licenciado Rigoberto nos va a explicar lo que es el ABC, pero también, perdón, explica medidas de desactivación conductual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas? Porque lo van a encontrar y va a ser una situación en la cual vamos a tener que guiar telefónicamente a la persona de que puede ejercer respiración abdominal o diafragmática. Es muy sencillo y uno le va diciendo por teléfono que, bueno, que cuando inhale el aire, que cuando haga su inhalación, pretenda sacar lo más que pueda el abdomen, ¿sí? Que exagere quizá el movimiento del abdomen hacia afuera, con la finalidad de que pueda entrar más aire. Y que cuando exhale, meta todo lo que pueda la barriga hacia el centro de su cuerpo. Esas respiraciones abdominales o diafragmáticas van a permitirle al sujeto tener cada vez mejor control de su patrón respiratorio y le va a permitir también equilibrar los gases, oxígeno, CO2, para poder disminuir las sensaciones corporales. Muchas de las veces vamos a encontrarnos con personas que están hiperventilando y les podríamos estar escuchando hiperventilar desde el otro lado de la bocina. Tenemos que comenzar a guiarlos entonces en respiraciones efectivas y quizás guiarlo de toma una respiración, ¿verdad? Exagere el movimiento del abdomen, sáquenlo, expulse el abdomen hacia afuera y a la hora de exhalar, meta todo lo que pueda la barriga hacia el centro de su cuerpo. Esa es la primera, es una muy sencilla, es una forma de guiarlos, es una forma de desactivar conductualmente también a las personas que vayamos a atender. La otra es la relajación sistemática progresiva. Es un protocolo muy sencillo también que podemos estar guiando telefónicamente a la persona. Básicamente lo que se trata, o el objetivo, es que pueda distinguir cada vez mejor los estados de tensión de los estados de relajación. Entonces se entrenan habilidades básicas para percibir la tensión, para reducir al máximo la tensión y para saber relajar, ¿no? Porque no va a bastar de, señor, señora, relájese, ¿no? Tenemos que irles enseñando también cómo poder hacerlo. Y el mecanismo es muy sencillo, puede hacerlo sentado o acostado, y le vamos a ir diciendo que vaya tensando ciertos grupos musculares. Tenemos varios grupos musculares, podemos empezar por cualquiera de ellos, pero se prefiere que sea de la cabeza hacia los pies. ¿Y cuál es el mecanismo? Le pedimos que force tensar, por ejemplo, los músculos de su frente, que mantenga la tensión durante unos 10 segundos y que posteriormente la relaje. Luego, que pueda tensar, por ejemplo, que parpadee y mantenga sus ojos cerrados y que haga un esfuerzo por mantenerlos lo más tensos y cerrados posibles, unos 10 segundos y posteriormente los puede relajar. Luego, entonces, podemos ir hacia hombros, hacia brazo, ¿verdad? Elevar el brazo, hacer la empuñadura y mantener la empuñadura y tensar el brazo durante 10 segundos y posteriormente bajarlos otros 5.
Y así nos vamos grupo muscular por grupo muscular hasta que la persona pueda desescalarse también conductualmente y relajarse a través de esta secuencia. Puede variar, habrá personas que quizá sea necesario que haga varios ciclos de esta relajación, pero la idea es que ellos la aprendan y que también la puedan seguir haciendo en casa. También podemos sugerirles vía telefónica algunos recursos que están disponibles. Si uno busca en YouTube respiración abdominal, vamos a encontrar tutoriales de cómo hacerlo. Si uno busca relajación sistemática progresiva en YouTube, vamos a encontrar también las guías, ¿verdad? Como secuencias guiadas que le van indicando entonces a la persona qué grupos musculares, cómo tensarlos, llevan el tiempo, etc. Entonces pueden ser recursos útiles a la hora de trabajar con las personas. Esto viene como generalidad en varias intervenciones de varios protocolos dentro de la misma guía, ¿no? Pero no las explican. Es por eso que decidimos dejar un momento para explicar estas dos cuestiones psicofisiológicas. Y viene entonces ahora lo que es el ABC para poder trabajar también con las personas. Los dejo con el licenciado Rigoberto. Buenos días, me presento, soy el psicólogo Rigoberto Gómez y yo les voy a hablar de manera muy general cómo se centra esta guía en el modelo ABC de Albert Ellis, precisamente para generar los recursos que nos está pidiendo la guía. Básicamente este modelo, como lo dice en la frase, la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones que le damos a dichas situaciones. Vamos a la siguiente. Bien. El principio básico de esta teoría nos habla de tres fundamentos, que es el pensamiento, la emoción y la conducta. Buenos días. De nuevo, muy buenos días a todos. Esta es la cámara. Buenos días. Les presento a la licenciada Patricia Martínez. Como les decía hace un momento, ella es la líder de todo este proyecto, ¿sí? Y bueno, la verdad es que le pedimos que estuviera con nosotros presente, que nos dirigiera algunas palabras, porque ya les mencionaba hace unos momentos de la importancia que tiene esto para la estrategia de la contención emocional en el COVID en Jalisco. Muchas gracias. Pues un tanto extraño podernos comunicar de esta manera y no quisiera tampoco, si me permiten, primero quisiera saludarlos y no darles la espalda. Espero que nos veamos así bien. Todas y todos. Primero me presento, yo soy Patricia Martínez. Muy probablemente pues, ustedes no me conozcan porque el gabinete que yo coordino en el gobierno del estado tiene que ver con la gestión del territorio. Sin embargo, ante esta contingencia hemos recibido la instrucción del gobernador de poder hacer equipo, sobre todo con el gabinete de desarrollo social, con la maestra Bárbara Casillas, porque los frentes que tenemos son bastantes. Y yo confío en que la especialidad, los expertos son ustedes y que nosotros somos instrumentos para facilitar su trabajo en este momento de la contingencia. Realmente lo que vengo a decirles el día de hoy es que el gobernador entiende que lo que vendrá en los próximos días será crucial y que necesitamos estar preparados no solamente para atender a aquellas personas con contagio, sino para todos los que de alguna manera esto ya nos conflictó en nuestra vida. Yo soy mujer, madre de familia, tengo a los 2 hijos en casa, sigo con mi trabajo normal, incluso se intensificó más, y tengo la fortuna creo que me siento privilegiada de poder tener también un respaldo en casa con mi marido en el cuidado de los hijos de alguna manera. Sin embargo, sí entiendo cómo nos cambia la vida, ¿no?
cómo nos cambia desde el momento en el que nuestras dinámicas son totalmente distintas y que sobre todo las mujeres nos implica un poco más de esfuerzo, ¿no? Porque es estar pendiente de la casa, de los hijos, del trabajo y además llevar todo este estrés emocional. Sin embargo, creo que lo que ustedes podrán y lo que viene ahora con la contingencia, el trabajo que ustedes van a hacer es fundamental. Lo que hemos podido hablar con Francisco es todos estos malestares que podremos empezar a sentir, que se van a incrementar los servicios de intervención en crisis, y lo estamos viendo como una oportunidad no solamente para atender durante la contingencia, sino que esto nos permite de aquí en adelante no solo mejorar la atención de la población, sino también la de ustedes. Y ese es el punto donde quería llegar. Lo hemos comentado y esto también va a ser una oportunidad para tener un protocolo de atención para el personal sanitario, que sepan que hay un respaldo del gobernador porque este programa de atención, de contención y prevención para la salud mental realmente le pueda ofrecer paz a la población, pero que también nos ofrezca paz a nosotros, si no nos sería posible poder estar trabajando con lo que viene, ¿no? No quisiera quitar más tiempo de esta capacitación que me parece que es tan valiosa y que debemos aprovechar ahora el tiempo porque lo tenemos en contra. Simplemente decirles gracias, decirles que a través de Francisco estaré pendiente de lo que se requiera, así como ustedes están 24/7, nosotros lo estamos también. Y nada, que les deseo paz para este proceso que viene y que les agradecemos mucho el compromiso de cada uno de ustedes y de cada uno. Así que un placer y estamos pendientes en plenos. Muchas gracias. ¿Podemos pasar 5 minutos? Compañeros. Listo. Bien, disculpen la demora, tuvimos unos contratiempos, pero ya se resolvieron y continuamos con la presentación. Entonces decíamos, los principios básicos en los cuales vamos a basar esta guía es precisamente pensamiento, emoción y conducta, y cómo estos se interrelacionan, donde podemos verlo graficado en este pequeño triángulo. Dentro de las generalidades, aquí vamos a atender principalmente esas condiciones que estén disfuncionales, y le vamos a dar la importancia al deterioro del bienestar psíquico del usuario, precisamente que impacta directamente en la perturbación de la conducta.
recordando que las creencias de las personas se construyeron a partir de una experiencia y estos se valoran precisamente en este trabajo clínico que tiene que ver con la intervención en crisis. El papel del terapeuta será crear nuevas experiencias para contrarrestar las creencias estas irracionales o disfuncionales. Dependiendo entonces de cómo interpretemos los eventos y las cosas, es como se va a sentir, a pensar y a actuar. Este pensamiento disfuncional es producto de un malestar emocional, precisamente, pero al mismo tiempo se interrelaciona con las emociones y se retroalimenta a sí mismo, creando nuevas disfunciones. El terapeuta, según Beck, debe tener 3 características básicas. La primera es la aceptación, donde el terapeuta debe aceptar plenamente a su paciente, su mundo, sus problemas, lo que está pasando, y compararla con su cosmovisión o filosofía de vida, es decir, sus pensamientos, sus valores, etc. La segunda, que sea auténtico. El terapeuta debe ser genuino, sincero, y la falta de honestidad por parte del mismo dificulta este establecimiento de un buen vínculo terapéutico. La franqueza y la autenticidad deben ser valores fundamentales del terapeuta, es decir, en este caso, del interventor que va a estar detrás del teléfono. Y por último, la empatía. Este término ya la mayoría lo conocemos como esta capacidad de ponerse en los zapatos o en el lugar del otro. Sin embargo, aquí se trata en particular de ser receptivo ante el sufrimiento del otro, es decir, por lo que está pasando. Simplemente que pueda resonarnos de manera interna para comprender y acompañar lo que está viviendo esta persona. El énfasis que vamos a tomar en este tipo de intervención es este cambio profundo en los valores, en los pensamientos, en la filosofía de vida de la persona que llama y no meramente en la remisión de los síntomas, que de pronto eso se suele buscar. Es decir, nos vamos a ir hacia las creencias, los pensamientos o la filosofía de vida demandante que tiene que ver con lo irracional, situándonos en una filosofía de vida preferencial, es decir, una nueva donde sea mayormente racional. Como decía por ahí el filósofo Epicteto, las personas no se enteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de estos. Para que nos quede un poco más claro acerca del modelo ABC y que tiene que ver con cada una de estas siglas, entenderemos que por A será el acontecimiento activador, es decir, este suceso o esta situación, pero no el hecho en sí. El acontecer tal como es percibido por la persona, cómo lo está viviendo, y no determinado por el hecho real, sino por la misma percepción e interpretación de la persona. Se percibe regularmente de manera irreal y desfigurada. Enseguida, la letra B del modelo tiene que ver con el sistema de creencias. Aquí se incluyen todos los contenidos cognitivos, es decir, los pensamientos, los recuerdos, las imágenes, los supuestos, etc. Que después estos a su vez van a originar el C. Y por C entendemos que son las consecuencias. Tiene que ver con la conducta también. Esta se relaciona directamente con la A y puede ser del tipo emotivo, es decir, tiene que ver con todas las emociones que expresa el sujeto, también del tipo cognitivo, que tiene que ver con todos los pensamientos, o conductual, todas estas acciones que se llevan a cabo por parte del sujeto. Son las formas de prejuicios experimentados con los que el paciente acude a terapia regularmente, o en este caso, que vamos a atender al sujeto vía llamada telefónica. Después de hacer un breve análisis de esto, pudiéramos generar la letra D, donde sería como el último paso de este tipo de terapia, donde la D significa disputar, debatir, discriminar y definir. Nos centraremos principalmente aquí en los procesos cognitivos disfuncionales, que están representados de forma irracional y que se asocian precisamente a una conclusión falsa de la realidad. Regularmente suelen ser sobregeneralizados o simplificaciones indebidas. Es decir, nuestro trabajo aquí será generar nuevas creencias mucho más racionales a partir de este debate donde vamos a trabajar con la persona. Y por último, podemos ver aquí un ejemplo breve de cómo aplicar este modelo, pensando en que el acontecimiento en la letra A es que la pareja nos ha dejado. En el sistema de creencias, en la letra B, un pensamiento pudiera ser: no puedo vivir sin ella, nunca encontraré a nadie igual y mi vida va a ser horrible. La forma en que la consecuencia viene, por ejemplo, en la emoción, nos pudiera generar una depresión o una ansiedad.
Y en relación a nuestra conducta, es no querer salir a conocer a alguien más, evitar quedarnos en casa, etcétera, ¿no? La intención es entonces, a partir de la letra D, generar nuevas cogniciones o nuevas creencias, donde el usuario disminuya la depresión y la ansiedad y genere nuevas conductas, donde ponga en práctica este tipo de situaciones. De mi parte sería todo, espero poder aportar a las generaciones de esta guía y quedamos pues a continuación con el doctor Aldana nuevamente. Gracias. Sí, nada más para acotar. Esto que acabamos de hacer, explicar el modelo ABC, explicar lo que son las técnicas de activación, la respiración diafragmática, la relajación sistemática progresiva, porque dentro de la guía que se les envió, van a encontrar de forma repetida estas intervenciones que habremos de hacer, al menos de forma telefónica, ¿no? Entonces, vamos a avanzar con primeros auxilios psicológicos. La maestra Yolanda García. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esperemos que no sea muy cansado. Vamos a ver los primeros auxilios psicológicos de manera rápida. Esto es un recordatorio para los que no están familiarizados con los primeros auxilios psicológicos. Tendrán que irse a la fuente, que es el libro de Carles Like-You. Es un libro bastante grueso, pero váyanse al primer apartado, recordándoles en primera instancia que los primeros auxilios psicológicos no es una terapia, por favor. Para los que son psicólogos, sin el afán de que se ofendan, quítense todos los títulos, los que tienen maestrías, los que tienen doctorados, los que han tomado muchos cuestiones, que han tenido diplomados, muchos títulos, sin el afán de que se ofendan. Por favor, quítense todos los títulos. Los primeros auxilios psicológicos de primera instancia tienen que ver con el primer auxilio que se le brinda a las personas para darles una primera oportunidad de brindarles el primer apoyo, de brindarles el primer auxilio, un primer soporte. No es una terapia, por favor, grábense esta parte, no es una terapia, es un primer soporte emocional que se le brinda a las personas. Esa es una parte importante que se tienen que grabar. No es una terapia y solamente tenemos una primera oportunidad en una primera llamada, que es una situación sumamente importante que tenemos que tener muy claro en los primeros auxilios psicológicos y que no es una receta, por favor, es una herramienta sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta y sin el afán de que se ofendan. Quítense todos los títulos, por favor, que tengan a la mano, porque los primeros auxilios psicológicos es una herramienta en un primer momento. ¿Y por qué les comento esto? Porque me he topado con muchas situaciones de psicólogos que tienen maestrías, que tienen doctorados y que luego me dicen, es que todo lo que yo sé sí puede ser aplicable. Al momento en el que se trabaja con las personas en una situación de crisis emocional y que quieren poner e implementar todo el conocimiento, el bagaje que tienen de lo que ya operan, dicen, es real, no puedo aplicar todo el bagaje que tengo porque no estamos trabajando una psicoterapia. Recuerden, el primer auxilio psicológico es una herramienta de contención. Por favor, grábense esta parte, no es para ofender a nadie, sino que tengan muy consciente y por favor sean humildes ante la situación de gravedad que tenemos ante las personas con una situación de una cuestión de crisis emocional. Y recordando pues que en estos momentos que vamos a estar viviendo posteriores a lo que vamos a vivir posteriormente en cuestiones de COVID-19, perdón, no solamente vamos a vivir cuestiones de COVID-19, se nos vienen encima muchas situaciones que no solamente tienen que ver con COVID-19, tienen que ver con, se van a sumar enfermedades mentales, se van a sumar enfermedades crónico-degenerativas, se van a sumar situaciones en que la gente se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin situaciones de alimentación, situaciones de cuestiones de violencia intrafamiliar, situaciones de violencia sexual,
infinidad de situaciones. Entonces tenemos que estar abiertos a todo esto. Y también tenemos que percibir cómo estamos nosotros como interventores. Recordemos que en esta situación vamos a ser interventores en crisis emocionales de otra persona. Y tenemos que reconocer primeramente cómo estamos nosotros cuando hacemos la intervención. Eso es muy importante. Y otra de las situaciones sumamente importantes cuando aplicamos estos primeros auxilios psicológicos es reconocer si estoy preparado para dar este primer auxilio psicológico, y si en ese momento yo no estoy preparado, decir, y se vale decir no estoy preparado, y pedir el auxilio a otro compañero para que dé este primer auxilio psicológico. Se vale decirle y pedir el auxilio a otro compañero para que dé y brinde la atención a la persona que tengo en la línea. ¿Para dónde es? ¿Para dónde voy? Ah, ok. ¿Y yo para dónde voy? Ok, los grandes objetivos que vamos a tener el día de hoy con estos primeros auxilios psicológicos es que ustedes identifiquen qué es una crisis emocional en primer momento, que identifiquen signos, perdón, esta parte la vamos a ver en un segundo capacitación, que son los signos de conducta suicida. Esta será una segunda capacitación, y aplicar los primeros auxilios psicológicos serían estos dos primeros: identificar qué es una crisis emocional y aplicar los primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver qué es una crisis. Hay varios términos. Uno de ellos es el término chino, crisis Weihi, que se compone de dos caracteres que significan peligro y oportunidad. ¿Por qué peligro y oportunidad? Porque el peligro precisamente está, primeramente, permítame porque me ando regresando aquí. ¿Cuál es para el... Cuando estamos hablando del peligro, estamos hablando precisamente cuando las personas piensan en la muerte, cuando las personas mencionan que su vista solamente es en túnel, cuando las personas piensan que ya no hay ninguna salida, cuando las personas piensan que ya no hay ninguna oportunidad. Y la oportunidad en el momento de la crisis es cuando ellos refieren que hay una lluvia de ideas, que la situación puede mejorar, cuando las personas refieren que hay una situación de que pueden salir del hoyo, como ellos lo refieren. Crisis también viene del verbo griego krinen, que significa decidir. Cuando estamos en una situación crítica también podemos decidir. Decidimos si nos quedamos en casa, decidimos si cambiamos de trabajo, podemos decidir si nos divorciamos, podemos decidir si nos cambiamos de trabajo, podemos decidir si nos casamos, podemos decidir infinidad de situaciones. Imagínense cuando recuerden las personas que ya están casadas, el momento en que decidieron si se casaban con la persona con la que están viviendo en este momento. Imagínense los chicos que ahorita están estudiando, el momento en que decidieron estudiar la carrera que están estudiando en este momento. ¿Cómo es que lo decidieron? Entraron en una situación de crisis al momento de decidir la carrera que estaban estudiando. ¿Por qué decidieron estudiar esa carrera? ¿La estudiaron por qué? Porque era lo más acercado a lo que podían estudiar. La situación de quienes podían apoyar para estudiarla. Eso significa. Los dos últimos que estamos viendo aquí, Linder y Scott, fíjense desde cuándo, desde 1968 lo definen como el punto de cambio, argumentando que el cambio puede ser sanar o enfermar, mejorar o empeorar. ¿Cuántas personas al momento de la crisis pueden mejorar su estado de ánimo, pueden mejorar su estado físico o empeorarlo? ¿Cuántas personas, y más que pensar en otras personas, piensen en ustedes mismos? ¿Cuántas veces enfermamos el cuerpo en el sentido de todas las itis, colitis, y otras cosas se les vienen a la mente? Gastritis, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Sí? Todo lo que termina en itis
y que nosotros estamos en el área de la salud mental, ¿cuántos de ustedes que son psicólogos que nos están escuchando tenemos enfermedades y que decimos, claro que al momento se me quita, me tomo una pastilla, lo evito, pero cuántas de estas situaciones en el punto de cambio realmente seguimos enfermando por esta cuestión de crisis y decimos, al rato se me pasa, pero en ese rato de se me pasa, ¿cuántas veces lo vamos sumando? Pero una situación es que lo vamos sumando, pero ¿cuántas veces lo resolvemos? Y yo les pregunto, si estamos en situaciones de crisis y lo vamos dejando pasar, ¿realmente vamos a poder apoyar ante una línea de crisis cuando esto se vaya sumando? Y tenemos nosotros que estar sanos emocionalmente para poder apoyar a las otras personas. Entonces, tenemos que estar pensando en esta situación de manera constante. Por definición, es la interacción verbal o de alguna otra manera simbólica de un terapeuta. Esta es la definición como está escrita, pero yo aquí le cambiaría de manera simbólica de una persona con otra persona, porque acuérdense que vamos a estar hablando de un interventor con una persona guiada por una serie de conceptos integrados ordenadamente y dirigidos hacia un cambio beneficioso hacia la persona que vamos a tener al otro lado de la línea. Recuerden que vamos a hacer una intervención a través de los primeros auxilios psicológicos y lo único que vamos a tener va a ser el oído y va a ser la interlocución a través de manera verbal. No vamos a poder estar viendo a la persona, no la vamos a poder ver ni dónde va a estar ubicada físicamente, qué movimientos va a estar haciendo, si está parada, si está sentada, cómo está, si está alcoholizada, de qué forma va a estar. Entonces, lo único que tenemos que estar agudizando es exactamente el oído. Es lo que vamos a tener que estar agudizando. Recordando que vamos a estar en conjunto con otros compañeros en un call center y vamos a tener que solamente estar concentrados en nuestra llamada. No vamos a tener que distraernos en lo que el otro compañero está haciendo su intervención. Tenemos que estar concentrados solamente en la llamada que estamos haciendo. Si vamos a tener algunas dudas, vamos a tener que hacer referencia o preguntarle a la persona que nos va a poder apoyar en su momento. Este es el autor que yo les menciono, en el cual nosotros nos basamos y que pretende de manera primordial los primeros auxilios psicológicos que apoyar, reducir el peligro de muerte, porque recordemos que muchas de las personas que van a vivir, y recordando que hay mucho miedo ya en estos momentos, no solamente aquí en Jalisco, sino a nivel global de lo que es el COVID-19. Recordando que el COVID-19 hay mucho miedo en la gente, por lo que se hace referencia a nivel mundial del nivel de muerte en las personas que se infectan por este virus, ¿sí? Y si ustedes se enlazan a los medios de comunicación a nivel mundial, la mayoría de la gente que está muriendo hace referencia a las personas mayores de edad. Pero si ingresamos aquí en las estadísticas de México, la mayoría de la gente que está muriendo es de los 45 a los 50 y tantos años. Entonces, la situación aquí en México, ¿por qué está muriendo esta gente? Porque tenemos situaciones de comorbilidad. ¿Cuál es la comorbilidad que tenemos? Gente diabética, gente con obesidad, gente con EPOC, gente con situaciones que esto se va sumando. Y no es que el COVID esté matando solamente a la gente, sino lo que se suma a esta comorbilidad. Por eso es tan importante que debemos de tener estos cuidados de limpieza y el que debemos estar en casa. La cuestión es que la gente sobreentiende mal las situaciones de los cuidados que debemos de tener. Por eso es importante que nosotros mismos nos cuidemos y cuidemos a la gente que está en casa. Y otra de las partes importantes es enlazar a las personas en crisis con los recursos de ayuda. ¿Cuáles son nuestros recursos de ayuda? Debemos de tener nosotros mismos un directorio de todas las instancias que están a nuestros alcances.
¿Cuáles son estas instancias de alcances? Todas aquellas instituciones como DIF, CAPAS y otras instancias se les ocurre. Cruz Verde, Cruz Roja, hospitales civiles, todo lo que se les ocurra que pueda estar a su alcance, que les pueda ser de utilidad. Pero hoy por hoy tenemos que tener cuidado de dónde vamos a enlazar a la gente. Debemos primero accesar a los números telefónicos, preguntar si están trabajando, los horarios en los que están trabajando, si está teniendo costos, si no está teniendo costos, si podemos enviar a la gente, si no podemos enviar a la gente. Recordando que aquí en Jalisco, por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara, lo que se llama el Hospital Civil Nuevo, no podemos enviar a la gente en este momento para que reciba atención por enfermedad común, ya que este hospital en este momento solamente va a recibir a personas por enfermedad de COVID-19. ¿Sí? Lo que es el Hospital Ángel de Año solamente va a recibir a gente por COVID-19. No podemos enviar a la gente por enfermedades generales. Lo que es el HGO también se está preparando para recibir solamente gente con COVID-19. Lo que es el hospital de Valentín Gómez Farías, uno de los pisos de Valentín Gómez Farías solamente va a recibir también gente para COVID-19. Entonces tenemos que empezar a rescatar la información de en qué hospitales van a recibir personas que estén con el COVID-19 para hacer la referencia. ¿Dónde van? Por ejemplo, en Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, una de sus áreas solamente está también ya capacitado para recibir solamente personas con COVID-19. Entonces tenemos que tener todo este directorio y a dónde más vamos a enviar toda la gente si requiere alguna otra situación. Por ejemplo, si se cortó, ¿a dónde vamos a enviarla? Si tuvo alguna intoxicación, ¿a dónde le vamos a orientar que puede acudir? No la podemos mandar sin ton porque vamos a generar más crisis aparte de la que ya tiene. Y si, por ejemplo, requiere alguna situación de una crisis emocional por alguna enfermedad, ¿a dónde la vamos a referir? Si está en el interior del estado, tenemos que tener un directorio de dónde la podemos enviar. Si hay hospitales, ¿dónde la podemos referir? ¿Se opera las 24 horas o se opera de lunes a viernes? ¿O a dónde podemos referir? Entonces, tenemos que tener un directorio para enlazarla con recursos de ayuda. Los recursos de ayuda no solamente son institucionales, sino también de familia. Hay que mencionarle con quién puede acudir, a quién le puede llamar, a qué familiar puede recurrir que sea de su entera confianza. ¿Qué es la intervención en crisis como tal? Es la estrategia que toma lugar en el momento de una desorganización emocional grave. ¿Sí? ¿Por qué les refiero que es emocional? Porque en la intervención en crisis es eso, es emocional. A eso nos referimos y es el resultado de una crisis como tal. ¿Qué pretende? Reducir la probabilidad de efectos que debiliten y aumenten la probabilidad de crecimiento o destrezas en una persona. Estamos haciendo referencia a una persona, pero pueden venirse situaciones no solamente una persona, sino una familia, recordando que queremos evitar con estas situaciones que se susciten en una familia. Hay situaciones en estos momentos que ya se están dando en familias, pero esto se puede desatar no solamente en la familia, sino se puede desatar en comunidades y tenemos que estar preparados para dar una intervención a nivel de comunidad. Y tenemos que localizar una persona que pueda ser el líder en la comunidad para que baje la información y pueda dar la contención en la comunidad. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta quién es el líder en la comunidad para que él baje la información en la comunidad y pueda hacer la contención en la comunidad desde la vía telefónica. O sea, ahorita estamos hablando solamente de una contención vía telefónica y esta persona tendrá que ayudarnos a reducir estos efectos a través de la vía telefónica en la comunidad.
¿De qué va a depender la resolución? De las características del evento, de los recursos personales o de la comunidad, de la experiencia previa. ¿Cuál es la situación aquí que nos conlleva esta parte? La cuestión del COVID-19 no la habíamos vivido. Esta es una situación nueva aquí en Jalisco y en todo el mundo. Esta pandemia no la habíamos vivido, por lo tanto, es nueva. Es una experiencia nueva, no la habíamos experimentado, todos la estamos viviendo, es una experiencia que la estamos experimentando y que en el común la estamos viviendo. Pero la experiencia nueva la estamos absorbiendo a través de los otros países. Por favor, la experiencia de los otros países hay que retomarla a través de los medios de comunicación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de las Secretarías de Salud de los otros países, que sean fuentes oficiales de los que nos están diciendo de la experiencia que ellos están teniendo. Hay que absorber esa experiencia que ellos ya tienen, de lo que están haciendo, de lo que nos están diciendo que les ha estado sirviendo, de lo que debemos de evitar. Esa experiencia previa hay que tomarla en cuenta. No hay que desechar lo que ellos nos están mencionando, que debemos de evitar y qué es lo que debemos hacer para tomarlo en cuenta. Esa es la experiencia previa que debemos de tomar en cuenta y no hacer caso omiso a lo que nos están haciendo referencia. Eso nos puede ayudar a tener una solución, una resolución buena. No hay que echarlo en saco roto. Y también la resolución va a depender de los recursos actuales, personales y de las redes de apoyo que vayamos a tener en conjunto. Aquí, por favor, es muy importante dejar los egos a un lado. Aquí los egos no tienen cabida. Aquí las situaciones de yo soy más que el otro no tienen cabida. Aquí las situaciones de yo sé más que tú no tienen cabida. Aquí las cuestiones hay que apoyarnos codo con codo. ¿Sí? Aquí las cuestiones de resolución van a depender de todos tenemos que jalar la carreta al mismo tiempo. Y aquí las cuestiones es todos tenemos que ir al unísono. Por definición, la cuestión de crisis es un estado temporal de trastorno. ¿Por qué temporal? La gente no puede vivir en un estado de crisis emocional 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque la persona estaría internada en un hospital de tipo como lo que tenemos aquí en el CAISAM estancia breve o lo que tenemos en el CAISAM estancia prolongada, y tendrá que estar medicado casi todo el día para que esté dormido todo el día, porque nadie lo toleraría. Y por lo tanto, es una desorganización en todos los sentidos, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. ¿Por qué? Porque la persona en ese momento no puede pensar con claridad, sus emociones están trastocadas, por lo tanto, su nivel de conducta también se trastoca. Y entonces hay una incapacidad de la persona para solucionar su conflicto en ese momento, con lo que antes solucionaba sus problemas, en este momento no les son funcionables y ustedes le pueden preguntar, oiga, pero ¿cómo lo solucionaba antes esto? ¿Cómo es que en este momento no les llame y les va a decir, es que no me funciona en este momento? Y entonces es cuando ustedes les van a generar una lluvia de ideas que más adelante lo vamos a mencionar con los 5 pasos de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y entonces va a haber una situación potencialmente negativo o positivo. Lo negativo es cuando las personas dicen no hay ninguna solución y la cuestión más negativa es que piensen en la muerte. Eso es lo que primordialmente es lo que tenemos que tratar de evitar. Estos son los principales tipos de crisis, los de desarrollo, los circunstanciales o de choque y los de agotamiento. Los de desarrollo son aquellos que tienen que ver desde que nacemos hasta que morimos.
Los del desarrollo tienen que ver no solamente con las cuestiones del crecimiento, sino con las situaciones de los roles que estamos viviendo. Hoy por hoy, los roles no están establecidos. Ejemplo, hay niños y niñas que juegan roles que no les corresponden. Es decir, hay adolescentes, tanto hombres como mujeres, que fungen el rol del papá o fungen el rol de la mamá. Son hombres que deciden si los hermanos salen a jugar, imponen reglas, a qué horas comen, a qué horas salen a jugar. Las niñas hacen el aseo en casa, les dicen a qué horas hacen las tareas, hacen los alimentos, e incluso les dicen al papá o a la mamá qué deben de hacer, incluso les dicen por qué llegaste más tarde de trabajar. Esos son los roles que no les corresponden y por lo tanto, aquí como les menciona, es el funcionamiento que no corresponde ni al rol ni a la etapa. Otra de las situaciones importantes, hoy los abuelitos no fungen el rol de abuelos, fungen el rol de mamá sustituta o de papá sustituto. Y con esto no estoy criticando la función que están haciendo los papás. La cuestión es que los mecanismos que hoy estamos viviendo, los papás tienen que trabajar a veces 24, 48 horas y la cuestión es que alguien más tiene que suplirlos. Eso es lo real. La realidad que estamos viviendo hoy es que tienen que trabajar muchas horas y alguien más les tiene que ayudar en estas sustituciones. Y esto sobrecarga las funciones de los roles que no les corresponden a los demás. Esta es una cuestión a nivel nacional y en otros países también esto se da. No, les aclaro, no estoy criticando esta situación, pero estas son las cuestiones del desarrollo que no corresponden y que esto tiene que ver con una cuestión a nivel nacional de las situaciones de economía. Las circunstancias de choque son aquellas que son inesperadas, que no esperábamos que sucedieran. ¿Qué es lo que vemos comúnmente en los medios de comunicación? Toda la violencia que estamos viendo constantemente y que no esperábamos que sucediera, como asaltos, crímenes, cuerpos que se ven constantemente, que de repente están ustedes en su casa y escuchan balazos. Esas son situaciones que no esperábamos. Y de repente, circunstanciales o de choque, aquellas situaciones que no esperábamos que nos dijeran cuando vamos y nos hacemos un chequeo médico. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se hacen su chequeo normal que deben de hacerse al año? ¿Y en qué consiste? Hacerse mujeres, su papá Nicolás cada año, hacerse su chequeo de mamas, ir un año mínimamente al odontólogo y también deben de hacerse su chequeo con el oftalmólogo. ¿Cuántas mujeres hacen eso? Y los hombres, ya cuando corresponde la edad, ir con el urólogo. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Y no debe esperarse a que empiecen con alguna situación de algún malestar y que les digan, bueno, es que usted ya es prediabético, o ya es diabético, o tiene alguna falla cardíaca, o ya tiene una caries ya muy profunda, ya que extrae alguna molar, o alguna situación, y entonces entran en una crisis de choque, ¿cómo que me va a extraer una muela? Ese es un tipo de crisis, o que les digan, pues es que ya tiene un cáncer tipo número 1, y entonces esa es una crisis. Entonces, no, aquí la gente no tenemos una... ¿cómo le llamamos? Se me fue el nombre, ayúdenme compañeras, bueno, sí, ahorita me acuerdo, les comento, se me fue el nombre, pero no tenemos una prevención, ¿sí? No tenemos una prevención y entonces por eso tenemos muchas cuestiones de choque en cuanto a enfermedades. Cuando andamos en el automóvil, a veces tenemos choques por alcance y esas también son circunstanciales, o que ahorita son el teléfono y nos digan que algo sucedió con nuestro familiar, esas también son de choque. Son aquellas inesperadas. Y las de agotamiento generalmente tienen que ver
con el estrés acumulado. Cuando yo les pregunto, sin explicarles los tipos de crisis, les digo, den lectura a los tipos de crisis y les pregunto, ¿en qué tipo ustedes se inscriben? ¿O en cuál ustedes están? La gran mayoría me dicen en las de agotamiento. ¿Por qué? Por el estrés que vivimos. Y generalmente, si les pregunto, ¿y qué hacen ustedes para sacudirse el agotamiento? La gran mayoría me dice nada. O la gran mayoría dice, lo que hago es que en la noche llegar a mi casa, me tomo una copita de vino o me tomo una cervecita para relajarme. Pero ojo, la cervecita o la copita de vino tinto, al primer día o la primera semana, sí te relaja. Pero a la siguiente semana, ¿qué es lo que sucede? La primera copita o la primera cervecita ya no te sirve. Y tienes que empezar a sumarle más, porque ya no te funciona. El cuerpo te empieza a exigir más. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, suena muy trillado, pero tienes que dormir tus 8 horas y dormirte siempre a la misma hora. Procura dormir a la misma hora. Tomar suficiente agua. Ahora sí que, como dice muy trillado, comer frutas y verduras. Tienes que alimentarte a tus mismas horas. Tener una rutina consecutiva, porque si no haces esto, tu agotamiento te va a resultar muy estresante. Aparte del estrés que ya vives en el trabajo, si tienes hijos, el estrés que te agota a tus hijos y toda esta parte, y aparte si tienes una enfermedad mental, y aparte si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa y si no la cuidas. Todo esto te da un agotamiento. Estas son las reacciones esperadas en cuanto a la crisis. Son reacciones cognitivas, emocionales, conductuales, de relaciones con los otros y fisiológicas. Vamos a ver solamente algunas de las reacciones. Cognitivas tienen que ver con todo lo que piensas. Todo lo que piensas. Puedes mostrarte incrédulo, tienes dificultad para dimensionar la magnitud de lo que estás viviendo en ese momento. Puedes incluso decir, ay, claro que no pasa nada. Claro que todo va a estar muy tranquilo. Cuando a lo mejor tienes una situación de cáncer en 3er grado y dices, no, voy a ir con una persona que me va a dar unas hierbas y con eso me voy a curar. Claro que no te vas a curar. Tienes que ir con el médico. Tienes que ir a que ya te atienda alguien más. Con unas hierbas no te vas a curar. Tienes confusión, tienes una dificultad para pensar sobre lo que te está pasando. Tienes dificultad para focalizar, tiendes a la dispersión porque estás en esa situación tan crítica que no puedes pensar de manera tan clara sobre lo que te está pasando. Hay una dificultad para encontrar alternativas ante lo que te está sucediendo. Tienes dificultad para tomar decisiones y le pides opinión de los demás. ¿Tú qué opinas? ¿Me voy al médico? ¿Me voy con el brujo? ¿Tomo chochitos? ¿Me voy a tomar qué otras cosas? ¿Voy a la acupuntura? ¿Qué hago? Pides opinión a los demás, pero no tomas una decisión por ti mismo. Tienes dificultad para incorporar nuevas informaciones. Hay una reexperimentación del evento crítico. Estás soñando constantemente o reincorporas constantemente lo que te dijo el médico. Hay una asociación de objetos, personas o situaciones del evento crítico. Es lo que nosotros llamamos el flashback, de constantemente estás interviniendo en tu mente el evento, el aroma o todo aquello que te recuerde lo que te estuvieron diciendo en ese momento o lo que viviste del evento crítico. En cuanto a los efectos emocionales, hay un estado de shock. Es lo que nosotros le llamamos que te quedas como en blanco. Hay emociones intensas, sí, de angustia, tristeza, rabia, miedo, impotencia, intolerancia, todos aquellos sentimientos o emociones que pueden estar a la vez al mismo tiempo. Y si alguien te habla en ese momento, o puedes contestarle de manera iracunda, o puedes llorar,
o puedes quedarte inmóvil y la gente no puede entender por qué estás respondiendo de esa manera. Hay que entender que estás en esta parte emocional. Puedes desbordarte emocionalmente, hay una estabilidad emocional. Luego, en esta parte hay confusión y la gente puede decir, ah, es que está bipolar. No es que esté bipolar, es que está en una situación de shock. Puede llorar en ese momento, puede medio tranquilizarse y puede sonreír. Acuérdense que está en un estado de shock. Hay tensión, irritabilidad, puede haber un planeamiento emocional o afectivo en la cual la persona, tú le preguntas, ¿y cómo estás? Y te puede decir bien. Pero ese bien, pues tu expresión facial puede estar totalmente descompuesto su expresión facial. Puede negar o minimizar lo que le está sucediendo y puede revivir los efectos emocionales, lo que vivió en su momento. Puede llorar, gritar o decir que no le pasó absolutamente nada. En los efectos conductuales puede tender a correr, puede tender una sobreactivación, puede paralizarse, puede tener una conducta de evitación. Una situación muy importante aquí, puede tener un aumento de consumo de alcohol, de tabaco o de alguna sustancia psicoactiva. ¿A qué nos referimos con conducta con sustancia psicoactiva? ¿Alguna droga? Hay que preguntarle a la persona, ¿está consumiendo alguna droga? Si les dice sí, hay que preguntarle de qué tipo, hace cuánto la consumió, qué cantidad está consumiendo. Eso es importante preguntarle. Si se está aislando y si está pensando en la muerte. Una parte importante de esta conducta, si ya está pensando en la muerte, si ya tiene cómo hacerlo, cuándo lo va a hacer, si ya tiene con qué hacerlo, si alguien le ha comentado con qué hacerlo. Eso es importante que lo tengan. Estas son las fases de la crisis. No crean que estas fases de la crisis están nada más porque a alguien se le ocurrió. Son las fases de la crisis como tal. Hay una desorganización, negación, intrusión, tras elaboración y terminación. Estas las tienen ustedes que detectar. ¿Por qué? Porque si ustedes se brincan una de estas etapas, no la detectan, podemos decir, ya terminé mi intervención, y si no checamos que la persona haya tras elaborado la crisis, podemos dejar a la persona realmente que continúe con la crisis y a la vuelta de 5 minutos la persona va a estar llamando nuevamente porque la crisis, no cerramos con la crisis y a lo mejor no le dijimos que tenía que ir a algún otro lugar o que podía volver a llamar o que debería de llamar a otra instancia para dar un buen seguimiento. Las fases de la crisis, la desorganización, como ya les habíamos mencionado, tiene que ver con los sentimientos de tensión, puede haber llanto, angustia, algunas personas pueden desmayarse, hay mucho lamento, hay desamparo de las personas en esta parte de la crisis, todo lo que tiene que ver con lo que ya les había explicado, con todas las fases de la crisis, en lo conductual, en lo emocional, en el pensamiento, en todas estas situaciones que ya les había mencionado. Otra parte de las fases de la crisis es la negación. En esta parte es una defensa de las personas al no aceptar lo que les está pasando, y esto es muy normal. Esto es muy normal en las personas al no aceptar la circunstancia que están viviendo, y esto amortigua en las personas el suceso que les está pasando. La intrusión se refiere a la situación de los pensamientos de lo que están viviendo. Es esa parte de lo que yo les mencionaba del flashback en esta situación. A lo mejor ya están empezando a elaborar el proceso, a expresar, a identificar el pensamiento, a elaborar el suceso de la crisis y la intrusión nuevamente. Entonces hay que elaborar esta parte, hay que ayudarles a decirles que es normal que esta intrusión se esté dando y que lo identifiquen. Y esta parte ya cuando la empiezan a identificar, la crisis va cediendo y la terminación es cuando ellos dicen,
ya estoy entendiendo lo que me está sucediendo y empiezan a una reorganización, empiezan ellos a mencionar, les voy a hacer la lluvia de ideas que me mencionaste, voy a hablar a donde me comentaste, voy a empezar a retomar mi medicación, voy a decirle a mi mamá o a mi hermano que ellos me den la medicación para yo no tomarla en conjunto, voy a empezar a descender el nivel del alcohol, voy a empezar a dejar de tomar la droga que tengo, voy a hablar a donde me comentaste. Es ya cuando empiezan a decir esto, ya es cuando empezamos a mencionar que la fase de la crisis ya empieza a ceder y cuando la gente empieza a tener un tono de voz más pausada. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que ver por cuánto tiempo. Esto va de minutos a horas. El tiempo que la persona lo requiera. No podemos decirle, tienes 5 minutos para hablarme de lo que tú requieras. ¿Por parte de quién? Por parte de cualquier persona que esté capacitado en esto. No podemos decir que cualquier persona lo puede hacer en esta situación. ¿En dónde? En cualquier ambiente. La cuestión aquí con nosotros en el call center es que vamos a estar en un solo lugar, en un solo espacio y va a ser vía telefónica. ¿Cuáles son las metas? Lo que ya hemos dicho, brindar apoyo, reducir la mortalidad y enlazarlo con recursos de apoyo. ¿Cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, búsqueda de soluciones, ejecución de pasos concretos y seguimiento. Nosotros pusimos esta parte para que ustedes lo recuerden como el CEBES. Siempre recuérdenlo como el CEBES. C de contacto psicológico, E de examinar dimensiones del problema, B de búsqueda de soluciones, E de ejecución de pasos concretos y S de seguimiento. Ustedes van a decir, bueno, ¿y siempre va a ser así? A veces, muchas de las personas pueden dar el seguimiento como tal. Si ustedes se fijan, las flechas van en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ya están en la búsqueda de soluciones y la persona puede volver a emerger la crisis. Y tienen que volver otra vez a examinar los problemas, pueden volver nuevamente a restablecer el contacto psicológico porque se pierde el contacto psicológico. ¿Cómo van a realizar el contacto psicológico? Recuerden que como vamos a estar a través de una vía telefónica, lo único que tenemos es el oído y el habla. Es lo único que tenemos. Cuando estamos con la persona, tenemos todo. Vista, oído, tenemos la expresión corporal, tenemos todo. Aquí en la imagen hay una situación en particular, el contacto físico. Por favor, si ustedes van a dar la intervención persona a persona, siempre eviten el contacto físico. Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Y ahorita lo que están muy en boga son las demandas por los contactos y por la situación de es que me acosó. Entonces, por favor, eviten el contacto físico, no contacto físico, ni siquiera la palmadita, por las situaciones de que esto puede ser contraproducente para ustedes como interventores. Entonces, solamente es vista, es el contacto ojo-ojo y cómo habla su cuerpo. Y por favor, si van a hacerlo persona a persona, procuren revisar cómo hablan con su rostro, porque es una de las situaciones que solemos no tomar en cuenta, cómo hablan con su rostro. Con su rostro pueden aprobar o pueden desaprobar lo que la otra persona les está diciendo. Como lo vamos a hacer vía telefónica, el contacto psicológico, cuiden mucho sus inflexiones a la hora de hablar. Las inflexiones a la hora de hablar, también podemos decirle, estoy aprobando lo que me estás diciendo o lo desapruebo. Tienen que tener una voz cálida. Ojo, estoy diciendo una voz cálida, no melosa. Tienen que tener cuidado con esto. Es una voz cálida, no melosa. Tienen que tener cuidado en las palabras que utilizan.
Por favor, eviten utilizar palabras altisonantes. Es una situación muy importante. Si la otra persona está gritando, eviten tratar de gritar también ustedes. Pueden utilizar la voz mucho más alta, pero tratar de evitar de gritar. Esa es una situación importante. Si el otro está gritando, traten de, por favor, dejar un espacio para que la otra persona se desahogue por un momento y ustedes ya empiezan a establecer su contacto psicológico a través del habla. Esto es muy importante. Esto se los va a ir dando la pauta en la medida en que ustedes van a estar estableciendo las llamadas. Este contacto psicológico lo van a ir haciendo solamente, recuerden, es a través del habla. Y esto lo van a establecer a través, recuerden que va a haber muchas llamadas. Van a tener llamadas de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes, de adultos mayores. Hay situaciones en que a veces va a resultar cansado porque van a ser personas adultas mayores que la voz va a ser muy tenue, que apenas va a ser audible, que el auricular casi, discúlpenme cómo se los voy a mencionar, pero casi van a querer meterse el auricular lo más profundo del oído y van a terminar muy cansados. Van a terminar tan cansados que van a decir, por favor, otra llamada ya no. Pero dentro de esto vamos a tener que hacer algunos ejercicios para ustedes mismos como interventores de respiración. De repente también como interventores tenemos un oído preferente y vamos a tener que solventar esta situación de estarnos cambiando el auricular para no cansar un solo oído. Eso también es importante. A la hora de estar en este tipo de intervenciones hay que estar también tomando agua para no desgastar también la voz, para estar lubricando también la voz, que esa es una situación también importante. Otra de las situaciones importantes y que mis compañeras que están aquí conmigo, que están también ya tienen mucho tiempo en la intervención vía telefónica, otra de las situaciones importantes también es el aguantarnos de ir al sanitario, porque estamos en la intervención y de repente la urgencia también de ir al sanitario es también imperante. Entonces también todas estas situaciones las tenemos que tomar en cuenta y no me van a dejar mentir que estas situaciones también son imperantes. Y también hay situaciones en las que tenemos que tomar todo esto en cuenta. Entonces, el contacto psicológico, recuerden, en vía telefónica solamente tenemos la voz y el oído. Y el oído lo tenemos que agudizar para saber escuchar, ahora sí que como luego dicen las caricaturas, más allá de lo evidente. Tenemos que saber escuchar todo lo que hay alrededor, porque luego la gente les puede decir, estoy yo solo, y podemos escuchar que alguien pasa caminando, que alguien más está hablando alrededor, y cuando les dicen, es que no hay nadie más, ¿me puedes pasar a la persona que está ahí? Escucho que hay alguien más. Y no necesariamente es la televisión. Entonces, tienen que agudizar su sentido del oído. El contacto psicológico es un acercamiento prudente a través de su oído. Recuerden que solamente tienen este contacto. Su tono de voz está ser moderado, prudente. Su habla tiene que ser atenta, calmada, controlada. Recuerden, no respondan a las situaciones. Si les recuerdan el 10 de mayo, acuérdense que ni los conocen. No saben quiénes son. ¿Sí? Acuérdense que les van a decir, yo soy el operador número, soy la operadora número. No saben quiénes son. Entonces, no se enganchen en esta situación. Por favor, manejen los tiempos adecuados de silencio. Esto es muy importante. No se estresen por los silencios. La otra persona tiene tiempos de silencios. Va a haber llantos también. Que esto no se presionen por el llanto del otro. Más bien, pregúntense ustedes, si el otro llora y a mí me angustia, pregúntense por qué les angustia a ustedes el llanto del otro. Tienen que lograr que el paciente se sienta comprendido, escuchado y apoyado. En esta parte, en el call center que vamos a tener personas que les van a poder apoyar en su momento si ustedes sienten que, ¿y ahora qué hago? Vamos a tener gente que les va a poder apoyar en ese momento y asesorar. No vamos a estar solos, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a analizar las dimensiones del problema? Hagan de cuenta que así como ven este cerebro, hagan de cuenta que así van a ver al paciente. Obviamente no lo vamos a tener ahí
en físico, pero imaginen que lo vamos a tener ahí, ¿no? ¿Cómo lo vamos a dimensionar? Tienen que preguntar de forma abierta, no de preguntas cerradas. ¿Está usted casado? Sí. ¿Desde hace cuánto? 10 años. No, por favor, no hagan preguntas así. Pregunten quién, qué, dónde, cómo, por qué, cuándo, ¿sí? Que puedan situarlos de manera no amenazante para la persona, que les pueda dar datos sobre lo que están viviendo en ese momento. El objetivo es conocer el pasado inmediato que lo llevó a la crisis. No le pregunten, oiga, ¿y entonces esto desde el niño le sucedió? No, porque lo que tenemos que ver es lo que lo llevó a la crisis en este momento, no lo que lo llevó a la crisis desde la infancia. Imagínense una persona de 80 años y preguntarle lo que le sucedió desde la infancia. Acuérdense, no estamos en una psicoterapia, estamos en una situación de primeros auxilios psicológicos, en una contención de la crisis que está presentando en el momento. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento, dar una contención y derivar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y vamos a ver cómo está el afecto, del estado emocional, los recursos personales, familiares, y poder indagar qué repercusiones puede tener en un futuro inmediato, o a qué le teme el paciente en un futuro inmediato. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que buscar en las dimensiones del problema de la persona en este momento. ¿Cómo vamos a sondear las posibles soluciones? Hagan de cuenta que estamos viendo un laberinto en conjunto con el paciente. ¿Cómo vamos a buscar las soluciones? ¿Cómo vamos a llegar al centro o vamos a salir de ese laberinto ayudando al usuario? Tenemos que brindar la oportunidad de preguntarle acerca de las soluciones que ya ha pensado o ha hecho la persona, ha intentado, quién le ha ayudado, con quién se ha acercado. Si, por ejemplo, en estas situaciones que vamos a estar viviendo, si ha acudido al gobierno del estado, si llenó el formulario para que le diera el recurso económico. Acuérdense que ahorita están llenando un formulario para que les den 5,000 pesos, creo que mensuales, para una ayuda. Ya hay instancias donde les van a dar despensa. Hay otras instancias donde les van a llevar despensa directamente a su casa, si tienen internet de casa, para que puedan accesar a estas situaciones, si están recibiendo un recurso monetario, qué es lo que requieren. Hay que tener imaginación, también hay que ponernos a buscar estas alternativas para darles estas alternativas a los que nos van a estar llamando. No solamente es tener esto de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que tener más datos, tenemos que tener este directorio. Si el paciente ya ha tenido este intento de soluciones y no ha tenido una respuesta fehaciente, o te dice, es que no sé qué más hacer, hay que alentarlo con una lluvia de ideas dependiendo de la situación que nos esté presentando. Y con esta lluvia de ideas, él puede decir, ya puedo entender que puedo tener más alternativas, evitando que tenga esta vista de túnel y decir, mi única alternativa es quedarme dormido todo el día en mi cama y no despertar nunca jamás. Eso es lo que hay que evitar, y hay que ayudarle a crear una lluvia de ideas como una alternativa de solución. ¿Y cómo vamos a asistir en la ejecución de pasos concretos? Una vez que le alimentamos en la lluvia de ideas, entonces le vamos a preguntar, de la lluvia de ideas que ya generamos, porque generamos y le ayudamos a generarlo, ¿qué estás decidido a hacer? Anótalas, tráete un cuaderno, aquí te espero, ya las anotaste, a ver, repítemelas. De las que ya elaboramos entre ambos, ¿cuál vas a hacer primero? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Quién te va a acompañar a hacerlas? Ubicas el lugar a donde se te canalizó, anotaste el número, me lo puedes repetir. O sea, toda esta serie de situaciones, eso es asistir a la ejecución de pasos concretos. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque recuerden que solamente estamos vía telefónica y no lo vamos a poder citar. Si lo vamos a canalizar a algún otro lugar, oye, ¿tienes la dirección a donde vas a ir? ¿Tienes el número telefónico? ¿Anotaste los horarios? ¿Me puedes repetir los horarios? Porque nos puedes decir, sí, los anoté. ¿Me puedes decir los horarios? Y ahí te pueden decir, es que no los anoté. ¿Los anotas? ¿Me repites los números?
me repites la dirección, me repites los horarios, y no les va a quedar otro más que anotarlos. Entonces, eso es asistir a la ejecución de pasos concretos. ¿Sí? Una situación sumamente importante. Si ustedes detectaron que la persona está con ideas de muerte, pero el riesgo de mortalidad es baja, y ustedes tomaron una actitud facilitadora, o el riesgo de mortalidad es alta, en cualquiera de los dos casos lo mejor es derivar para su atención oportuna. En cualquiera de los dos casos. No importa si les dijo, no, es que ya se me quitó la idea de muerte. No importa. Cualquiera de los dos casos, lo mejor es derivar para su atención oportuna y que el psiquiatra que lo vaya a atender realmente detecte si la mortalidad es baja o es alta. En cualquiera de los casos, es preferible que lo atienda un psiquiatra. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Van a evaluar el seguimiento. Ustedes les podrán decir, oye, va a depender del caso. Te podemos volver a hacer una llamada o tú me puedes regresar la llamada. Lo preferente es que ellos regresen una llamada para evaluar si acudió al lugar donde se le canalizó, si hizo lo que se le solicitó, si lo atendieron, si le agendaron una cita, si le dieron algún medicamento en caso de que le dieran algún medicamento y si decidió demandar en caso de que la persona tuviera que hacer alguna demanda. Y muchas de las ocasiones este seguimiento lo va a hacer la dependencia en caso de que se le derive a otra instancia. Este seguimiento generalmente lo va a hacer la instancia a donde se le derivó. ¿De acuerdo? Estos son los primeros auxilios psicológicos que se tienen que hacer. Este cuadro, yo siempre hago la sugerencia de que hagan una impresión, lo tengan como tipo en una tarjeta y lo traigan siempre consigo, como en este tipo de situaciones, para la hora de que quienes no tengan una situación de aplicar diario los primeros auxilios psicológicos, se topen con lo que lo tienen que hacer, lo leen de manera rápida y sepan qué es lo que tienen que hacer con los primeros auxilios psicológicos, como un recordatorio rápido, lo leen y dicen, ya recordé qué es lo que tengo que hacer. Lo tienen en la presentación, lo imprimen y de manera rápida lo obtienen y como un recordatorio rápido de qué es lo que tienen que hacer. Espero que esto les sea de utilidad a todos ustedes. Estamos viendo que tenemos personas de Mexicali, que tenemos personas de los capas del interior del estado, personas que quizás no vayan a poder estar con nosotros en el CAR Center porque va a estar aquí no sabemos si va a estar aquí en zona metropolitana y tienen que estar aquí en el CAR Center de forma presencial, pero que lo pueden hacer directamente en su área de trabajo o que lo pueden hacer quizás con alguna persona que esté en alguna situación de crisis para que lo puedan tener de manera pronta. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta presentación y a la cual ustedes pueden acceder para tener mayor lectura. Muchas gracias por estar aquí y espero que no haya sido cansado estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Bien, hay algunas preguntas ahí en el chat de que llegue a hacer el cierre. Dice, ¿las fases de la crisis pueden ser cíclicas o recurrentes o tienen un orden? Pueden ser recurrentes, las fases pueden ser cíclicas, pueden ser de diferente índole, pueden ser que se presenten por diferentes situaciones. Hay personas que presentan la crisis por una situación en específico y a la hora que tú estás haciendo la intervención se pueden sumar diferentes situaciones, pero lo importante es que a la hora de que tú estás haciendo la intervención te centres en la situación por la que te llamó la persona del primer punto por el que te llamó por la crisis. Las personas te pueden decir 5 situaciones que están presentes en la crisis y le puedes decir, de estos 5 puntos que tú me estás mencionando de la crisis, ¿cuál es la más importante y la más emergente que tienes que resolver en este momento?
No hay que resolver todos los puntos que te digan de la crisis en este momento. Tienes que decirle de estos 5 puntos cuál es la más importante que se tiene que resolver en este momento. Bien. Damos la palabra al doctor Aldana para que nos haga el cierre y ya le mandamos el link para que hagan su registro. Pues nada, muchísimas gracias por estar atendiendo la sesión. Esperamos que haya sido información rescatable, que lo puedan incorporar. Sí necesitamos que se vayan a revisar la guía. Dentro de pronto van a recibir un correo con una liga de la presentación de la guía. Son diapositivas, pero ustedes van a poder dar clic a audios explicativos, que explican paso por paso cada diapositiva para que de alguna forma pueda enriquecerse. Y para esas personas que son más auditivas y visuales, creo yo que va a ser una forma de aprender cómo hacer la guía. Pero sí hay que revisarla, hay que tenerla a la mano, hay que irla estudiando, porque básicamente va a ser nuestra herramienta con la cual vamos a estar atendiendo esta contingencia, ¿no? Les agradezco mucho, cuídense muchísimo, son muy valiosos, esperamos que esta red pueda integrarse de la mejor manera. Vamos a estar estructurando, les daremos aviso de cómo va a estar operando. Hay muchas cosas todavía por definirse, por afinarse. Estemos en comunicación. Saludos. Muchas gracias.